Sobreprecios en remedios. Fiscalía Económica apunta a laboratorios por vender 89% más caro a farmacias. ¿Qué hay detrás del doloroso precio de los remedios? Esta noche, un informe de Chilevisión Noticias. Comenzamos entonces con este informe a fondo sobre uno de los temas que más preocupa a las familias, el precio de los medicamentos en nuestro país, y hay muy importantes antecedentes al respecto. Claro, ¿cuáles son las razones de los altos precios de los medicamentos? Esta puede ser una muy importante razón y que fue corroborada por la Fiscalía Nacional Económica en un informe que detecta importantes diferencias en el precio de venta de los medicamentos desde los laboratorios a las cadenas de farmacias y al sistema público. Hay una enorme diferencia ahí, Daniel. Aquí lo estamos viendo. El mismo producto se le vende por parte del laboratorio al sistema público que hace sus ventas a Cenabast o a las cadenas de farmacias. Y cuando se le vende a las cadenas de farmacias, según el dato de la Fiscalía Nacional Económica, el precio es 89% mayor, lo que evidentemente termina impactando en el precio que luego las farmacias cobran a los consumidores. Los detalles en la siguiente nota. Quería consultar el precio de un medicamento. La mayoría de los ciudadanos se someten a este ritual al menos una vez al mes. Ingresar a una cadena de farmacia a comprar medicamentos, un gasto de bolsillo que va en alza y que duele en el presupuesto familiar. ¿Compraste quizás algún medicamento, algún remedio? Sí. ¿Cuánto te salió? 15.000 porque compré varios. Yo creo que hace tiempo que los medicamentos están caros. Yo creo que las farmacias se llevaron un tanto, también los distribuidores. Si tú compras un medicamento, ¿tú dónde crees que se va la ganancia de ese dinero? La verdad no lo sé. Son muchas las dudas ciudadanas respecto a los altos precios de los medicamentos. También en la industria farmacéutica hay cuestionamientos, sobre todo luego que la Fiscalía Nacional Económica revelara que los laboratorios en promedio venden un 89% más caro los medicamentos a las cadenas de farmacia que al sector público como hospitales, mientras que las clínicas compran remedios a los laboratorios un 62% más barato que las cadenas. Lo importante, y creo que la conclusión con la que deberían quedarse los consumidores, es que las farmacias no podemos vender barato lo que estamos comprando caro. Si el precio de los medicamentos efectivamente baja desde el laboratorio hacia las cadenas, sin duda que nosotros podemos llevar eso a precio consumidor. La investigación de la Fiscalía Nacional Económica respondió a una denuncia de Sofocar, Casa Matriz de Cruz Verde, al Tribunal de Libre Competencia. La cadena solicitó analizar si los laboratorios tenían algún tipo de trato perjudicial en contra de las grandes farmacias. Denunciaron significativas diferencias de precio que afectan directamente a los consumidores en el valor final del fármaco. El informe de la Fiscalía Nacional Económica es un muy buen instrumento que ayuda a la transparencia porque le entrega a la ciudadanía información de cómo el mercado farmacéutico articula los precios y cómo las farmacias también compran los medicamentos y a qué precio se lo compran a los laboratorios. Por ejemplo, Glafornil, medicamento utilizado para la diabetes. A instituciones públicas, los laboratorios lo venden a 1.710 pesos, a Cruz Verde a 5.614, mientras que Insulatar es vendido al Estado a 1.950 pesos, a la cadena a 17.418, costándole al consumidor final 23.411 pesos. Según las grandes farmacias, si los laboratorios bajan sus precios, ellas también. Reiteramos que queremos comprar a los mismos precios que compra Cenabast y así poder reducir el precio de los medicamentos y aliviar el gasto de bolsillo de los chilenos. Estamos disponibles para cualquier iniciativa que permita mejorar los precios de los medicamentos en Chile. De acuerdo al estudio de la Fiscalía, la existencia de estas diferencias de precios no son justificadas en volúmenes, lo que podría indicar un ejercicio de poder de mercado por parte de los laboratorios en el retail. La investigación concluye que no obtuvo argumentos contundentes por parte de los 23 laboratorios analizados que expliquen las razones por las cuales venden a distinto precio a las cadenas. Esa noticia a nosotros nos parece tremenda. O sea, que la diferencia de precios sea de esa envergadura. Tenemos una serie de medidas que estamos desarrollando como Ejecutivo, entre ellas la necesaria reforma a la Cenabast, que le dé mayores atribuciones y capacidad para intermediar más ampliamente, para que esos precios bajos lleguen efectivamente a todas las personas. La Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, que reúne a laboratorios nacionales, no quiso participar de esta nota.
En Chile y en todas partes del mundo el mercado público es distinto al mercado privado, dado que las compras del Estado tienen la capacidad de agrupar demanda, generar una escala distinta, comprar a largo plazo y por lo tanto acceder a estos precios diferentes a lo que puede ser un mercado privado. El estudio de la Fiscalía Nacional Económica será fundamental para la decisión del Tribunal de Libre Competencia. Definirá si el trato diferenciado de precios ajusta o no a la regulación. Quería consultar el precio de un medicamento. A ver, ¿cuál es el problema de que los laboratorios estén vendiendo barato a Cenabast, que es el que le entrega a los hospitales, al sistema público, a los consultorios, y no le esté vendiendo al mismo precio a las farmacias? El problema es que finalmente son las personas las que, por ejemplo, no les entregan el remedio en el hospital, en el consultorio, o que no pueden ir a una farmacia independiente, porque algunas de ellas pueden comprarle directo a Cenabast, y tienen que ir necesariamente a una cadena grande. Esas personas terminan pagando en algunos remedios, en el promedio, 89% más. Pero hay algunos remedios, como vamos a ver, Daniel, que es el doble y el triple. Claro que sí. Pongamos un ejemplo. El medicamento Elvenir del laboratorio Recalcine se usa para el tratamiento de la obesidad. Vean ustedes cuáles son los precios. Los laboratorios licitan este medicamento al sistema público en el precio que ustedes ven ahí, 4.800 pesos. Ese es el precio que le venden. Se quedan con una ganancia los laboratorios, de todas maneras, pese a vender entonces al sistema público a 4.800 pesos. Claro, y a las farmacias, ahí que está la diferencia, se lo venden a 14.489. El público finalmente recibe el medicamento en 18.449 y no todas las personas pueden acceder al precio que está en el sistema público. Todo el resto, los que tienen que ir necesariamente a una farmacia de cadena, a una farmacia grande, van a terminar pagando más que el triple. Más que 4 veces incluso el precio del sistema público. ¿Cómo impacta esto a las personas? Lo revisamos en la siguiente nota. Jimena viajó de Iquique a Santiago para operarse. Hace 3 años le detectaron hipotiroidismo, por lo que diariamente debe tomar 3 pastillas diferentes. Imaginen el gasto mensual que esto significa. Mensualmente yo debo gastar como 80, 90 mil pesos en medicamentos. Comprenderán ustedes que los medicamentos no son el único ítem de gasto en las familias. La hija de Jimena estudia en la universidad sin beca y en otra región, lo que significa un arriendo extra. Por lo tanto, estos 90 mil pesos, claro que se resienten. Alternativas para comprarlos más baratos casi no tiene. Farmacias, porque como le digo, yo no tengo acceso a las farmacias municipales porque la clase media no tiene acceso a esas cosas. Nosotros no cumplimos con el puntaje. ¿Y ahorrarían algo si pudiera adquirir los medicamentos en otro lugar que no fueran las grandes farmacias? Lo más probable es que sí, porque según la Fiscalía Nacional Económica, los laboratorios le venden los medicamentos a las farmacias un 89% más caros que al sector público. Finalmente, los que resienten este precio son los clientes que no tienen otra opción. No podemos ver en qué farmacia comprarlo porque es más barato, porque hay medicamentos que solamente los trabajan algunas cadenas. Marina camina con dificultad. A pesar del lumbago que la queja, se dio el tiempo de recorrer farmacias para cotizar el analgésico relajante muscular que le recetaron. Consultó en una farmacia de grandes cadenas donde le hacían descuento por utilizar una tarjeta de retail. Me sale 15 mil pesos y con el descuento me queda la receta en 12 mil y tanto. Y también cotizó el mismo medicamento en una farmacia independiente. Y ahí, sin descuento y sin nada, me quedan 9 mil pesos. O sea, me estoy devolviendo a comprar ahí. Así que lo que ustedes están estudiando es... ¿Y cómo se podría explicar esta diferencia de precios? La ley Cenabast establece que las farmacias independientes pueden adquirir ciertos medicamentos a través de la central de abastecimiento. La ley Cenabast, ¿no es cierto?, nos permitió tener un listado de productos, lamentablemente no es una gran cantidad, pero tenemos medicamentos considerablemente más baratos que otras farmacias. Según los antecedentes revisados por la Fiscalía Nacional Económica, se estima que los laboratorios cobraron precios 101% más caros a las farmacias de retail durante el 2021, comparado con el precio cobrado a Cenabast bajo la ley 21.198. El problema es que los medicamentos que se pueden adquirir a un menor precio en las farmacias independientes son pocos. Tenemos aproximadamente, yo diría que unas 50 o entre 50 y 100 productos que son los que podemos optar a un precio barato, realmente barato. Entonces,
recuerden que son 10.000 los productos que hay en el país. Por lo tanto, el que los laboratorios vendan los medicamentos más caros a las farmacias de grandes cadenas repercute directamente en el bolsillo de las personas que andan en búsqueda de remedios que solo pueden encontrar en el retail. Aquí es la única farmacia que yo encuentro un medicamento que me dieron que no lo puedo retirar en el hospital. Y acá es la única parte en que lo encuentro. Socian, medicamento que tiene un valor de 28.000 pesos. Y es una cajita miserable que por ahí debe estar. Y tienen una caja, 2 cajas. Y dije, pero ¿por qué traen tan poco? Es que la gente no lo compra por lo caro. Claro. Entonces no hay. Si bien las farmacias han estado en la mira por los altos precios de los medicamentos, hoy los ojos están puestos en los laboratorios, que según la Fiscalía Nacional Económica son los que hacen importantes diferencias en el precio al cual venden sus fármacos. Conversamos ahora con Julio Peña, investigador de Clapes UC. Julio, bienvenido, muy buenas noches. Quiero partir preguntándole cómo se explica que los laboratorios vendan un precio tan alto a las farmacias en comparación con el precio de venta a Senabast. Buenas noches, Daniel. Efectivamente, esto ocurre. La razón es lo que pasa en muchos otros mercados. Cuando la lógica del mercado opera, si un productor tiene alguna capacidad de poder decir el precio al cual vende, va a cobrar más al segmento del mercado que sea menos sensible, menos sensitivo a aumentos en el precio, que a los segmentos que son más sensibles. Y en el ejemplo de la nota que ustedes están mostrando, evidentemente Senabast, por el mandato legal que tiene, explícitamente busca comprar las medicinas a los precios más baratos que pueda. Parte importante, esas compras del orden del 40% se realizan por licitaciones, donde la competencia es muy fiera en precio entre los laboratorios, y eso es bastante más atenuado en el caso de las cadenas de las farmacias. Ahora, Julio, buenas noches. Según el informe de la Fiscalía Nacional Económica, esto no se explica por el volumen. No es que como Senabast compra gran cantidad de medicamentos, los laboratorios le hagan un precio y a las otras farmacias no. ¿Qué hay detrás entonces? ¿O los laboratorios están perdiendo plata con Senabast y la recuperan en las farmacias? ¿O directamente inflan el precio cuando la venden a farmacias de cadena y eso repercute en las personas? A ver, lo que pasa acá es lo que pasa en muchísimos mercados todos los días. Nosotros probablemente no somos conscientes de que esto es tan masivo. Ustedes cuando compran algo con un programa de fidelización en cualquier comerciante que hace un negocio retail, si tienen la tarjeta de fidelización del retail, lo que ustedes van a estar haciendo probablemente es que van a estar pagando precios distintos por el mismo producto que alguien que no tiene esa cadena, esa tarjeta. Esto pasa en muchísimos mercados, es parte de la lógica de los negocios en el libre mercado. Esto no está prohibido por la ley, el ejercer poder de mercado no es ilícito en Chile. Otra pregunta es si a nosotros nos parece correcto, si nos gusta que esto ocurra en este mercado, correcto, en el mercado de las medicinas. ¿Y a usted le parece? No me gusta, a mí definitivamente... A mí definitivamente no me gusta, y en eso hablo como persona individual. Mis opiniones no necesariamente representan las del centro de investigación donde participo, pero yo tengo convicción de que eso no lo encuentro correcto. Julio, ¿y cómo se puede cambiar esto? Porque está claro el factor de Senabast, que le vende a cadenas independientes, que permite bajar el precio, pero lo dicen las propias farmacias, son pocos productos, tiene un impacto relativamente menor. ¿Se podría masificar eso? ¿Se podría hacer que Senabast pueda ser proveedor de mayor cantidad de productos o que pueda proveer a otro tipo de farmacias? Yo creo que es parte de las cosas que estamos experimentando como sociedad. Se puede avanzar más por ese lado, pero yo creo que eso tiene límites. Lamentablemente el sector público chileno tiene una serie de ineficiencias, hay cosas que no funcionan bien, y por lo tanto eso tiene límites. Bienvenido lo que se logre por ahí, pero esa no es la solución definitiva. Hay otros caminos que uno tiene que pensar, los llevamos muchos años discutiendo. Hay un camino que yo creo que por el tipo de discusión política que estamos viviendo hoy día, es el camino que yo veo como el más probable que va a ocurrir, y consiste en tener algún sistema de seguro universal con cobertura de medicinas, como pasa en muchos países, que puede involucrar a compañías de seguro privada y pública, esa es otra pregunta, pero
que el seguro sea universal para una canasta de medicinas, porque obviamente mientras más amplia sea esa canasta, más costoso para el fisco y para todos nosotros los chilenos, pero podemos pensar en hacer algo mejor que lo que estamos haciendo hoy día en el GES. Ese es un camino. Hay otras posibilidades. ¿Y cuál es la posibilidad que más le gusta a usted? ¿Es esta de la canasta? Se lo pregunto porque siempre va a haber gente que va a quedar fuera de la canasta. Veíamos ahí una señora que compra un remedio que es muy raro, muy poca gente lo compra, por lo tanto es más caro porque el volumen de compra de la farmacia es menor. Siempre van a existir esos casos que quedan fuera de estos sistemas cuando son con un número acotado de medicamentos. Efectivamente, los economistas estamos acostumbrados a tener que pensar problemas que son dolorosos, donde uno no puede hacer lo que idealmente quisiera, la mayoría de las veces, y tiene que optar por cosas que son soluciones no distintas de las ideales, pero que son factibles de implementarse. Yo creo que la opción del seguro universal con una canasta más amplia que lo que tiene el GES, la ley Ricarte-Soto, por ejemplo, es una buena opción. Yo creo que en pocos años eso lo podemos implementar y sería un alivio para muchas familias chilenas. Podemos hacer otras cosas, podemos mejorar todo el sistema de regulación que tenemos con los registros de nuevas medicinas que llegan a nuestro país, las reglas que tenemos y los protocolos que hoy día son muy grises, no son claros, ni siquiera las sanciones legales si es que alguien no cumple con esos protocolos, para ingresar esos nuevos productos, acreditar que tienen bioequivalencia en términos de los efectos terapéuticos, de lo que cada uno de nosotros buscamos cuando los compramos. En eso se puede avanzar y eso debiéramos ser capaces de hacerlo relativamente rápido. Hay otros caminos que se han estado discutiendo. En la ley de fármacos 2 se está discutiendo, que es la opción de regulación de precio. Yo creo que es una opción, pero es una opción que de implementarse va a requerir tiempo. Este mercado es muy complejo, esa regulación no es simple de implementar. Los países desarrollados llevan muchos años haciéndola y están llenos de problemas y de problemas en lograr lo que ellos quieren. Y mientras tanto, uno puede hacer otras cosas para aliviar este problema a muchísimos chilenos. Julio Peña, investigador de CLAPES UC. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Chao.